He creado este flujo de trabajo con N8N para analizar el rendimiento de mis sitios web. Y antes de que veamos los nodos en sí, me gustaría mostrarte el resultado. Como puedes ver, es un archivo HTML que incluye, por supuesto, HTML para mostrar todo el CSS para darle estilo y también JavaScript para añadir más funcionalidades. Por ejemplo, filtrar, exportar los datos y también estos efectos y demás. Y la primera parte que hace es analizar el tráfico general. Así que aquí podemos verlo y, por cierto, son datos reales. Lo único que cambié fue eliminar las palabras clave y también el dominio, pero los datos provienen de un sitio web real y, como pueden ver, aquí tenemos una especie de barra meta y podemos ver, he creado el informe en esta fecha y estoy comparando dos periodos. Así que es muy parecido. Si entras a la consola de búsqueda de Google y comparas los últimos 3 meses, meses con los 3 meses anteriores a esos, pero también puedes configurarlo aquí. O dicho de otro modo, en el flujo de trabajo y, como puedes ver, tenemos el tráfico total. Entonces, tenemos aproximadamente 15,000 clics en el último periodo y cerca de 18,000 clics en el periodo anterior. Aquí podemos ver directamente que se perdió un 15% y los clics son similares para las impresiones. Posición media, así como la tasa de clics. Y también lo tenemos para dispositivos para que puedas ver si estás rindiendo realmente, bien según el dispositivo o incluso no tanto. Puedes ver que desde que se implementa la vista general de la IA, todo se ve un poco mal. Pero al menos nos da la transparencia de que en general estamos rindiendo un poco peor. Un poco peor que antes. Y no solo por un dispositivo específico, porque imagina que tú estás funcionando bien en escritorio, pero por alguna razón tus clics, impresiones y demás están disminuyendo cada vez más con el tiempo. Entonces podría ser que tengas algunos problemas técnicos. Digamos que la velocidad de la página es muy baja o que tu sitio web no está optimizado para móviles, dispositivo en general. Lo mismo aplica para la Tabitat. Y también podemos revisar el tráfico por países. Así que, por ejemplo, si tienes un sitio web en inglés o en cualquier otro idioma que apunta a varios países entonces, también puedes analizarlo aquí. Por ejemplo, este sitio web está dirigido principalmente a una audiencia alemana y también contiene algunos artículos en inglés. Entonces podría decir, ok, quiero ver el rendimiento de escritorio para Alemania. Y luego tengo una sola fila, lo cual tiene sentido porque hemos aplicado un filtro tanto para el país como para el dispositivo, y entonces podemos ver como el cambio en clics es aproximadamente del 9%. Tenemos las impresiones anteriores y actuales, así como los clics, y digamos que quieres ver el rendimiento por cada dispositivo. Entonces podemos hacer clic aquí en todos los dispositivos, y entonces podemos ver que la impresión mejoró un poco para escritorio y tablet, pero definitivamente peor para móvil. Y si quieres analizarlo aún más, también puedes exportar los datos como un CSV, archivo y subirlo a otro lugar. Otra parte es la distribución de la posición de palabras clave, así que no tiene nada que ver con el seguimiento de palabras clave, sino que verifica según ciertos umbrales, para la tasa de clics, así como para las impresiones. ¿Cuántas palabras clave estás posicionándote entre los tres primeros entonces? En los rangos de 4 a 10, 11 a 20 y más de 20. Entonces, esto es inmediato. Luego, para las posiciones 4 a 10, deben desplazarse un poco hacia abajo. Y esta sería la segunda página, y todo lo que sigue estaría después del top 20D. Claro, depende si tienes una tuna de son muchos ocios, el resumen de la IA o productos. Entonces, estar en el top 3 no significa que seas visible de inmediato si alguien va a buscar algo. Otra parte importante es el movimiento en el ranking de palabras clave. Así que aquí podemos ver, por ejemplo, todos los movimientos que tenemos en general. Entraron al top 3, salieron del top 3, se mantuvieron en el top 3 y también en el top 10. Eso significa que podemos ver la primera y la última fecha. Así que estaba posicionando esta palabra clave en Alemania con este artículo en esta fecha a las promedio de 7.3 y en la última fecha disponible estaba en la posición 3. Así que aquí pude entrar en los 3 primeros resultados con una página, pero claro, también puedes comprobar si bajaste. También estaba posicionando esta palabra clave en Alemania o un artículo dado en el primer lugar, resultado. Y luego perdí en total aproximadamente 6 posiciones, lo que también significa que yo caí del top 3. Y la última parte es el rendimiento por páginas, que en mi opinión está justo después de la movimiento clave. Una de las partes clave, porque esta tabla te muestra exactamente qué páginas están funcionando y cuáles no están funcionando, lo que podría ser útil para optimizar. Eso significa que podría revisar tanto los mejores resultados. Digamos que tienes un artículo y ves que estoy recibiendo más clics que antes. Entonces,
Por ejemplo, aquí tuve en el último periodo 240 clics y en el periodo anterior solo 365, o esto me enseñó a mí un 37%. Y si imaginas que este es un artículo que apunta a palabras clave transaccionales, entonces podrías actualices este artículo, agregues enlaces de afiliados o incluso uses este artículo para actualizar tu enlazado interno para intentar atraer el tráfico desde, digamos, una página informativa a una página donde alguien va a comprar algo o en general donde quieres dirigir el tráfico hacia. O también puedes revisar al de bajo rendimiento, que podría ser interesante porque si analizamos el rendimiento del tráfico, podemos ver que es algo negativo. Así que un 15% menos de clics que antes y también aproximadamente un 9% menos de impresiones. Eso significa que algunas páginas reciben menos clics y en general la visibilidad es peor que antes. Eso significa que tenemos que identificar cuáles páginas son las que debemos actualizar. Y esto es lo que hace la tabla de rendimiento por páginas. Aquí podemos ver que esta página se clasifica como de bajo rendimiento porque el cambio de clics definitivamente no es bueno. Y perdimos aproximadamente un 47% en clics respecto al periodo anterior, también puedes verlo aquí. Entonces, en el último periodo tuvimos como 669 y luego 657, lo que indica que esta página necesita actualizarse. En cuanto a la categorización, tenemos al mejor rendimiento. Eso significa que una página está recibiendo más clics que antes. Si a Brave Words, entonces la tasa de clics es mejor que antes. Mejorar la visibilidad, revisa las impresiones. Entonces, si tenemos más impresiones que antes, se mantiene estable si el rendimiento es más o menos igual, como antes, así que no hay una tendencia ni buena ni mala. Y lo mismo para la caída. Así que perdimos muchas impresiones. La tasa de clics empeoró y los de bajo rendimiento, como ves, son páginas con menos clics que antes. Además, junto a las tabletas que todas se crean dinámicamente, también es posible configurar aquí la foto de perfil, así como el logo y además el favicon. Y por supuesto también puedes configurar el nombre aquí, así como un título y información de la empresa, como el nombre, dirección, sitio web, correo electrónico y número de teléfono. Entonces, veamos el flujo de trabajo y empezaremos por el lado izquierdo. Hay dos formas de activarlo, programándolo o ejecutándolo manualmente. Y lo primero es obtener los datos del sitio web. Entonces, hay una hoja de Google en segundo plano que se ve así. Aquí tenemos la configuración del informe y, por ejemplo, en esta hoja es el dominio. Entonces, necesitamos las dos tablas de BigQuery y también el correo electrónico. Si quieres enviar el informe por correo, nombre y apellido se usan para personalizar el mensaje del correo. Si quieres enviar el informe, puedes escribirlo aquí. Sí, si no quieres enviar el informe, puedes dejarlo vacío. Si quieres asignar a alguien y copiar, aquí sería posible hacerlo. Aquí tenemos el umbral mínimo de impresiones, así como el umbral para la tasa de clics. Y estos dos valores se usan para calcular la distribución de la posición de la palabra clave en los dispositivos, escritorio, móvil y tableta. Y también para saber para qué palabras clave el sitio estaba entre los tres primeros, del 4 al 10. Y así sucesivamente. Entonces, el siguiente paso es configurar algunos datos del cliente para que, por ejemplo, necesitamos el dominio, las dos tablas de BigQuery, como mencioné, y todo, las otras propiedades que están dentro de la hoja de Google. Y luego iniciamos un ciclo. Así que este flujo de trabajo también funciona para varios sitios web. Entonces, digamos que tienes otro sitio web, solo copia esta línea y, por supuesto, cambia el dominio y los demás datos aquí. Y este flujo de trabajo se ejecutará para cada entrada que aparece aquí. Otra cosa que añadí aquí es la función de obtener la última ejecución y también la de obtener la última ejecución por días. Nodo de código, porque cada vez que se ejecuta este flujo, guarda datos en la ejecución. Historial. Aquí podemos ver que lo ejecuté hoy y también aparece la fecha. Luego se ejecutó con éxito para el dominio Marvomatic. Y también pude abrir este archivo. Esto incluye el archivo zip que contiene el informe en HTML. Y en lugar de establecer los días que quieres analizar, por ejemplo, podrías también configurarlo siempre en 14. Así siempre compararías las últimas 2 semanas con las 2 semanas anteriores a eso. Pero decidí hacerlo de forma dinámica. Entonces, digamos que ejecuto este flujo de trabajo para este sitio web en 5 semanas. Entonces tomará esta fecha, calcula los días, y luego también creará un informe basado en la última vez que se ejecutó el flujo de trabajo. La razón por la que añadí aquí el método para verificar cuándo fue la última vez que se ejecutó el flujo de trabajo fue ejecutado es porque no quería tener lagunas en mi análisis, lo cual es importante para mí, porque siempre me gusta también ejecutar el flujo de trabajo manualmente por si veo en la Google Search Console que el rendimiento empeoró. Entonces siempre puedo tener todos los datos sin ningún vacío.
Lo siguiente que hacemos es obtener las palabras clave y los países, porque como ya mencioné, tenemos mostrado aquí también como una tabla de movimiento en el ranking de palabras clave. Y este flujo de trabajo también puede revisar el ranking de tantas palabras clave como quieras hacerlo. Por ejemplo, aquí estoy buscando la palabra clave, Marvomatic, y también el seguimiento de palabras clave. Informe para los países Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Y si miramos el informe, también podemos verlo aquí. Tenemos el movimiento del ranking de palabras clave para Alemania, Gran Bretaña y Unidos en todas las páginas que están posicionándose ahora mismo para estas palabras clave. Por cierto, esto también es interesante si quieres comprobar si tu sitio web está manejando con la canibalización de palabras clave, porque también podemos ver si varias páginas están posicionando para la misma palabra clave, lo cual puede ser interesante si tienes suerte y estás posicionando con varias páginas para una misma palabra clave en los primeros resultados. Pero digamos que un artículo es uno donde alguien va a comprar algo, así que al final del día te hará ganar dinero. Y el otro es un artículo informativo y probablemente quieras posicionarte mejor, o en general con el artículo que genera conversiones. Y esto sería fácil de hacer solo revisando la palabra clave que tengo. Quiero decir, ahora solo tengo uno, pero digamos que quiero tener todas las páginas que están posicionándose para la palabra clave Marvomatic. Y luego solo tendría que hacer clic en exportar y podría analizarlo aún más. Después de eso, uniremos los datos y comenzaremos con el análisis de los mismos, que proviene de la exportación masiva de datos. También puedo mostrarte cómo se ven los datos o el esquema de la tabla. Y aquí tenemos los datos de búsqueda, la impresión del sitio y la consulta URL del sitio con la fecha. Si la consulta es país anonimizado, tipo de búsqueda, dispositivo y por supuesto impresiones y clics. Y la opción. Y también tenemos la impresión de URL de datos de búsqueda, que te da algunas ideas sobre cómo están funcionando las páginas. Así que, por ejemplo, aquí podemos ver que la mayor parte de la visibilidad la recibe mi página de destino y también una página donde tengo algunos enlaces. Y aquí también tenemos datos como el país de consulta, tipo de búsqueda, dispositivo y mucho más. Y también tenemos las impresiones, clics y algunas posiciones. Y estos son los nodos de BigQuery que están visibles aquí. Así que, por ejemplo, para el tráfico total, y en el último periodo obtuvimos 78 clics y luego 76. Y si miramos este nodo podemos ver clics actuales y clics anteriores, así como las impresiones, la tasa de clics y también la variación. Luego tenemos el rendimiento por dispositivos, por países, páginas y el movimiento de palabras clave. Información de palabras clave, que es la distribución de posiciones de palabras clave. Y también configuramos los datos de la barra meta que podemos ver aquí, así que la fecha del informe del dominio. Y también los dos periodos, que son los que estamos comparando. El siguiente paso es unir todo de nuevo. Y luego se usan muchos nodos de código para crear el HTML. Y también variables al final del HTML en la tarjeta de script, porque todos ellos también usan paginación como tú. Como puedes ver aquí, también es posible cambiar de página. Y si paso a la siguiente página, solo se cargan 10 filas en el DOM, lo cual es... Si quieres analizar un sitio web con muchas páginas o impresiones en general, donde si tienes muchos datos, no es óptimo cargar toda la información en el archivo HTML y mostrarlo porque entonces sería realmente muy largo o digamos realmente muy grande. Y también hay algunos navegadores que tienen una limitación basada en el espacio del disco, que se pueden usar. Eso significa que si analizas una página y le pones muchos datos, lo más probable es que se retrasará o incluso se romperá. Y luego el siguiente paso es fusionar los datos de nuevo. Aquí tenemos el favicon, los gráficos y también la información de la empresa que podemos ver aquí en el pie de página. Y luego todo se inserta en la plantilla HTML como puedes ver aquí tenemos el título y el favicon. También es posible cambiar el estilo de forma global. Entonces, si cambias el color primario aquí, también cambiará en todos los sitios que usan ese color. Sitios que usan el color principal. Y si miramos dentro del cuerpo, podemos ver que aquí tenemos el total, tráfico, que también varía. Lo mismo para el tráfico por dispositivo y demás. Puedes pensar que estamos usando la plantilla HTML como un esqueleto. Y luego, durante el flujo de trabajo, creamos para cada parte código que en realidad es HTML con la maestra. Y luego el resultado final será un archivo HTML con JavaScript, además de... Después de eso lo convertimos a una cadena base 64 y finalmente a un archivo. Y para poder enviarlo como archivo adjunto,
tenemos que convertirlo en un archivo zip de él, porque si envías un archivo HTML con código JavaScript o en general un archivo el proveedor de correo lo marcará como spam o incluso como un riesgo de seguridad. Entonces, si el envío está activado, enviaremos el informe. Entonces, también guardaremos el informe en Google Drive y luego actualizaremos el historial. Entonces, ¿cuál sería esta parte? Y en caso de que añadamos aquí varios dominios, entonces se ejecutará todo el flujo de trabajo, solo para otro dominio. En caso de que también te interesen otros videos donde explico cómo configurar el exportación masiva de datos y también cómo analizar los datos de tu sitio web usando NNOCHN, así como el nodo BigQuery. Y ahora les mostraré este video. Y también incluiré en la descripción. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme y nos vemos en el próximo video.